Kelvin, empezamos, por favor. Profesor, al finalizar la clase podría agregar a mi compañero, profesor. Sí, claro, no hay ningún problema. Me envías al WhatsApp nomás, ¿ya? Sí, le envié su código. Ya. Pero ha pedido su rectificación de matrícula, ¿no? A él, él se llama Fabricio, si puede hablar, está aquí presente creo en la reunión. Profesor, buenas noches. ¿Está por ahí? Hola, buenas noches. Profesor, lo que pasa es que yo tengo generado 2 códigos y ya he mandado ya para la anulación de uno de los códigos. Ya, pero presentaste tu rectificación de matrícula. O sea, la matrícula que yo tengo del 2018, cuando ingresé, sí, esa matrícula está vigente, ¿no? No, eso está bien, pero de este año, de este ciclo 2021-2. Sí, profesor. Esto sí. Ya, listo. Muy bien. Compartimos entonces de una vez, ¿ya? Me avisan, por favor, si se ve la diapositiva. Sí se ve, profesor. Ya, vamos a comenzar, ¿ya? Porque si no, nos vamos a ir muy tarde. Mañana hay que estar en la universidad temprano. Muy bien, vamos a ver hoy todo lo que es programa de auditoría. Vamos a profundizar sobre exclusivamente para el impuesto general a las ventas. La definición del procedimiento a seguir es una definición muy simple, el programa de auditoría, que es un procedimiento a seguir en el examen a realizarse, que es planeado, elaborado con anticipación respecto a cada partida de los estados financieros, ¿no?, de la empresa sujeta a examen. Este programa de auditoría tributaria preventiva, ¿por qué le llamamos preventiva? Porque se trata de las grandes empresas de nuestro país, que son las únicas que realizan auditorías tributarias, ¿no? No es una obligación, habíamos conversado, claro, no hay obligatoriedad legal por parte del Estado de que se hagan auditorías tributarias, salvo las auditorías que los practica la SUNAT, que son muy esporádicas o muy rara vez que se practican auditorías de esa naturaleza, y generalmente la SUNAT lo único que hace son inspecciones, visitas, o en el peor de los casos dice el Código Tributario que hará una auditoría total o auditoría parcial, ¿no? Pero que muy rara vez se da. Entonces, acá lo que nosotros queremos abocarnos y queremos abordar profundamente es de que las grandes empresas deberían ser auditadas tributariamente en forma obligatoria, por cuanto estas grandes empresas son las que perciben el tributo, retienen el tributo, retenciones y percepciones, porque como personas jurídicas no tributan, eso ya lo tenemos clarísimo. Son solamente los agentes encargados de percibir y retener, ¿no es cierto?, los tributos correspondientes para trasladarlo al Estado. No hay otra cosa que puedan hacer, ¿no es cierto?, las empresas como persona jurídica, pero deberían ser auditados para que se cumpla el principio de causalidad con la tributación aplicada en cada empresa, en cada sector o en cada área específica, si queremos llamarle o clasificada o ordenada por sectores en la economía peruana. De tal manera, pues, que un programa de auditoría se caracteriza por prevenir, la prevención, ¿no?, de que no vaya a generarse para la empresa los pasivos contingentes, ¿no?, o llamadas contingencias tributarias. ¿Y cuáles son las contingencias tributarias? Van a ser, ¿no es cierto?, los intereses moratorios y las multas, que no los espera la empresa, no los tiene programado
ni en su flujo de caja tampoco lo tiene programado o previsto como pasivo. Entonces son contingencias que van a generar doble perjuicio a la institución. Uno, que de acuerdo al artículo 44-45, la ley del impuesto a la renta, no se aceptan como gastos para efecto de determinar el impuesto a la renta, hay que adicionar a las utilidades para pagar impuestos sobre estos efectos, ¿no? Y por el otro lado, ¿cuál era el perjuicio? Que habría que desembolsar dinero en efectivo por parte de la empresa, ¿no es cierto?, por el interés moratorio y la multa, ¿no? Y finalmente, la multa, el interés moratorio y todos los gastos habidos y por haber, que según la estructura del costo que hemos visto clarísimo, todo se traslada al consumidor final como persona natural. Entonces, el propósito, pues, de este programa de auditoría es planear e identificar y suministrar los recursos necesarios para desarrollar, ¿no?, este mismo programa, aplicarlo durante la auditoría y el trabajo de campo. Entonces, este programa puede incluir una variedad de objetivos dependiendo del tamaño y la naturaleza, la complejidad de la empresa. Una gran empresa, muy grande, si tomamos como ejemplo el Banco de Crédito, que tiene sucursales a nivel nacional e internacional, que tiene un consorcio de empresas en su entorno, vamos a tener, ¿no es cierto?, una auditoría tributaria sumamente compleja, donde los programas de auditoría tienen que elaborarse teniendo la dimensión empresarial, teniendo el alcance y la complejidad de cada una de ellas, ¿no? En consecuencia, estos programas tienen, pues, que tener una validación de acuerdo al criterio y la experiencia del auditor. El auditor es quien tiene que preparar este programa visualizando los estados financieros, visualizando el objeto social de la empresa y visualizando, ¿no es cierto?, el enfoque empresarial. Desde ese punto de vista, los programas de auditoría tienen que precisar objetivos, ¿sí?, tomar en cuenta el tamaño y la naturaleza de la empresa. Por otro lado, el responsable que dirige el proceso de auditoría debe hacer primero establecer los objetivos y la extensión del programa de auditoría. Los objetivos son: ¿qué quiero lograr con este examen? ¿Qué quiero lograr con este programa de auditoría? Y la extensión es que puede abarcar diversas partidas de los estados financieros o diversas áreas de la empresa, donde tenemos que verificar la relación que exista entre el principio de causalidad y la aplicación tributaria. Con toda firmeza tenemos que manejar el principio de causalidad. No nos olvidemos que textualmente se precisa en las normas tributarias que cada operación económico-financiera tiene que tener relación directa con la producción de bienes o con la prestación de servicios, ¿no es cierto?, para que pueda ser aceptado como tal dentro de la determinación del impuesto a la renta, ¿no? Principio de causalidad. Establecer las responsabilidades de cada auditor y los procedimientos que debe seguir, que debe aplicar. Cada auditor, dentro del programa de auditoría, se le va a asignar determinadas actividades, determinadas acciones, y se le va a indicar qué procedimientos debe aplicar para examinar ese rubro que se le ha entregado para desarrollar el trabajo de campo del auditor. Asegurar la implementación del programa de auditoría. Implementar el programa de auditoría quiere decir, después de elaborado el programa, tener el personal idóneo para cada una de las áreas. El auditor especialista. Por ejemplo, si vamos a examinar todo el área financiera, tendrá que ser un auditor que tenga experiencia en examinar, ¿no es cierto?,
el área financiera relacionada con los tributos que se aplican en esas determinadas operaciones. No nos olvidemos que las comisiones que cobra el banco están afectas al IGB. No nos olvidemos que cualquier servicio que preste el banco están afectas al IGB. Por lo tanto, el manejo financiero también tiene incidencia tributaria. Hacer la supervisión y revisar y mejorar el programa de auditoría. La supervisión tiene que existir sí o sí por parte del responsable de supervisar el equipo de auditores. Y la supervisión no quiere decir que hay que estar atrás del auditor mortificándolo o acosándolo para el trabajo, sino que es una obligación de que exista un supervisor que coordine permanentemente con el auditor para ver si se está aplicando correctamente el programa de auditoría, si se están precisando en los papeles de trabajo los análisis, las conclusiones, las recomendaciones o aplicando las técnicas de auditoría que correspondan para determinar, ¿no es cierto?, la evidencia en ese proceso del examen. Se tiene que revisar y mejorar el programa de auditoría. De repente hay que reducir actividades que no son necesarias en ese determinado rubro, en esa determinada área empresarial. O pueda que tendrá que aplicarse otras acciones adicionales, porque ya al momento de desarrollar el examen se encuentran pues hechos complejos, ¿no? Hechos que van a necesitar corroborar, que van a necesitar cruce de información, que van a necesitar entrevistas, que van a necesitar testimonios de personas. Entonces podría, sí, aplicarse una ampliación del programa o una reducción del programa. Esto va a estar sujeto a que entendamos que los programas de auditoría son flexibles, que son cambiables hacia menor o hacia mayor. Asegurar que se lleven los registros apropiados del programa de auditoría. Entonces, en cada programa de auditoría tendrán que tener pues, los registros apropiados, ¿no? El orden con que se van estableciendo cada una de las actividades, el código que se le va a dar a cada actividad, la responsabilidad que se va a asignar a cada auditor. Entonces, esto es a lo que le llamamos nosotros los programas de auditoría. El responsable tiene que tener todas las condiciones de un auditor de alta calidad. Objetivos del programa de auditoría. ¿Se puede basar en qué? En las prioridades que persigue la dirección empresarial. No nos olvidemos que en una organización empresarial definitivamente existen funciones específicas para cada una de las autoridades empresariales. ¿Qué funciones tienen la Junta General de Accionistas o Junta General de Socios? ¿No? ¿Cuál va a ser para ellos sus políticas de esos accionistas o de esos socios? ¿Qué es lo que persiguen ellos? Que van a evaluar si hay o no hay utilidades, van a evaluar si se debe ampliar o no la planta, van a evaluar si su cuadro de directores y de gerentes en la empresa están realizando un buen desempeño, ¿no? Pero tenemos adicionalmente, ¿no es cierto?, las políticas empresariales que los fija el directorio. ¿De qué son políticas empresariales? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de la forma, cómo vender, por ejemplo, crédito, contado, permutas, se va a vender, ¿no es cierto?, por seguramente entregas a consignaciones para que la venda luego paguen o recibir mercadería en consignación. Entonces van a haber descuentos por grandes volúmenes de venta o van a haber, ¿no es cierto?, descuentos por pronto pago de clientes. Son políticas empresariales. Ya, eso tenemos que mirar nosotros como auditores.
¿no? La política de depreciación de los activos fijos que involucra directamente a la tributación. ¿No es cierto? Vamos a ver la valorización de los inventarios que involucre directamente a la tributación empresarial. O vamos a ver la parte de las planillas de empleados, obreros, de acuerdo a sus jerarquías, su política de recursos humanos, cómo está manejada. Se trabaja solamente con personal nombrado, personal contratado, personal eventual. Esos son políticas, los reglamentos internos de trabajo que permitirán establecer las obligaciones del trabajador con la empresa y de la empresa para con el trabajador, donde se fijan pues promociones de los trabajadores, ascensos, jubilaciones, vacaciones, reemplazo en el caso de ausencia por enfermedad, por licencia. Es todo un cúmulo de políticas empresariales. Entonces, ¿cuál será la otra política empresarial? De repente que la empresa tenga mayor cantidad de sucursales, mayores agencias, el crecimiento empresarial. A esto tenemos que ver nosotros como auditores, mirar esta gestión empresarial que permitirá, ¿no es cierto?, determinar la incidencia tributaria en cada una de las etapas que se desarrollen, en cada una de las políticas que se apliquen. Los reglamentos y programas de compras, obligatoriamente tenemos que revisar nosotros como auditores tributaristas cómo están los reglamentos de compras, cómo está el programa de compras, ¿no? El PCA, programa de compras anuales. Entonces, esto tenemos que revisarlo. No se olviden que cuando hay test contabilidad superior, presumo que les han enseñado a ustedes, ¿no es cierto?, lo que significa los stock mínimos y necesarios. No se olviden que cuando hacemos el análisis del ratio de la rotación de inventarios, que me supongo que ya los han practicado ustedes, ¿no es cierto?, son determinantes. ¿Qué tiempo se van a demorar los proveedores para la entrega de la mercadería comprada? ¿Cuántas veces tenemos que reponer mercadería durante el año fiscal? La reposición significa comprar los stocks de acuerdo a cómo se va generando el consumo. Estos programas de compra son concordantes con el flujo de caja, no son concordantes, obedecen a las políticas de la empresa de comprar solamente al crédito o de comprar también al contado o de comprar con créditos de garantía. No se olviden que cuando compran el proveedor puede girar sus letras o sus facturas y como instrumento financiero lo puede entregar al banco en descuento, en garantía, ¿no es cierto? O lo puede entregar en cobranza y generan pues incidencia tributaria. Entonces, todo esto tenemos que saber nosotros como auditores para poder practicar nuestro trabajo de auditoría. La necesidad de evaluar a los proveedores, son proveedores, ¿no es cierto?, que han cumplido con los pedidos o que tienen deudas pendientes por cobrar abundante, o son proveedores de repente inescrupulosos que solamente venden facturas, que solamente van a negociar facturas que no están, que no involucran realmente el producto, la prestación de servicio. Son llamadas las facturas fantasma, ¿no?, que tienden pues a la evasión tributaria. Y acá yo quiero compartir con ustedes, no les voy a decir por cuestión de ética de qué empresa se trata, pero hay una gran empresa a la cual yo patrocino como abogado, que ha comprado durante los años 2011, 2012, ¿no es cierto?, ha comprado 30 millones de soles en facturas a proveedores, ha desembolsado su dinero, el proveedor ha pagado sus impuestos y por las ventas que realiza esta gran empresa también pagó sus impuestos. Pero no hay ninguna evidencia, no se ha podido evidenciar de que esta mercadería comprada a estos proveedores
hayan ingresado a la empresa, ¿no? No existen, se llaman guías de internamiento, otros le llaman bitácoras de ingreso, que van a ser documentos que garantizan el ingreso de la mercadería hacia los almacenes y también garantizan el movimiento interno de control. Estas mercaderías han sido vendidas, entregadas a los clientes, o si se trata de materias primas, insumos, han sido entregados a los talleres, ¿no? Entonces, acá permítanme hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. Si hacemos una auditoría tributaria, ¿habrá la necesidad de verificar en los centros de costos la cantidad de insumos o de materias primas entregadas a cada departamento? Tendremos que cruzar esa información para determinar si efectivamente los tributos corresponden o no corresponden al principio de causalidad. Entonces, son preguntas que ustedes tienen que ir pensando, ¿no? ¿Qué tiene que ver los costos con la tributación? Por supuesto que tiene que ver, porque los consumos que salen del almacén hacia los talleres, esas materias primas provienen de la compra a proveedores. Entonces, esta gran empresa que yo lo patrocino, no se ha podido demostrar que estos proveedores a quienes le compraron la mercadería, ellos declaran haber comprado a la mano, sin facturación. Entonces nos Profesor, una preguntamos... consulta. Sí, le escucho, le escucho. ¿Esa factura que se compra no es un documento válido? ¿O es necesario tener lo que dice la bitácora de ingreso para ¿Qué nos que dice? sea aceptada o no la mercadería? Claro, ¿qué nos dice la ley del impuesto general a las ventas? Que las facturas inexistentes, dice, ¿no? Así textualmente, inexistentes, que tributan, realmente tributan, lo facturan, ¿no es cierto?, como si fuera real la mercadería o las materias primas o los insumos y le agregan el IGB, cobran el IGB, lo pagan a la SUNAT el IGB. Entonces, mientras dice que paguen son válidas, pero luego se hace el análisis y la evasión tributaria se genera por estas facturas fantasma. No existe la mercadería entregada, no se puede demostrar, no hay evidencia. Al no haber evidencia y no entregarse esa mercadería, sin embargo, para determinar el impuesto a la renta, no se olviden que cuando hemos visto la estructura del costo, ¿no es cierto?, el valor de venta se puede contabilizar como parte del costo, ¿no? O como gastos operativos, la otra parte, ¿no? Entonces, se va a rebajar el impuesto a la renta. Entonces, ¿por dónde va la evasión tributaria? Por el impuesto a la renta. Sin embargo, la parte del IGB dice, sí se pagó. Entonces, en esta gran empresa que yo patrocino, el cuestionamiento de la SUNAT es, ¿por qué usted ha utilizado el crédito fiscal? Entonces argumentamos porque lo hemos pagado el crédito fiscal. Acá está el desembolso, acá están los cheques que demuestran o los vouchers que demuestran haber pagado ese impuesto al proveedor. Muy bien, dice, está muy bien por ese lado. Pero cuando nosotros le pedimos al proveedor que acredite haber pagado sus impuestos, ¿no es cierto?, por las ventas realizadas, los acredita. Pero no puede acreditar, ¿no es cierto?, el impuesto pagado por las compras que hace ese proveedor. Entonces el proveedor dice que le hemos comprado a la mano. Entonces la pregunta, jóvenes, ¿será sancionado penalmente y civilmente esta gran empresa? No será sancionada, va a depender de lo que el auditor, perito contable, determine si efectivamente son compras fantasma o no son compras fantasma.
Si vamos a tener que denunciarlo por haber utilizado un crédito fiscal fraudulento porque proviene de una facturación fraudulenta, porque este proveedor nunca entregó las mercaderías y tampoco entregó los insumos a esta gran empresa, ¿no? Entonces quiere decir que ambos trabajan en colusión, ¿no? Penalmente se llama colusión, se coluyen para evadir tributos al Estado. Ahora, en el fondo, nosotros conversando con el proveedor y con la gran empresa, nos confiesan de que efectivamente solo se compraron facturas, pero no hubo de por medio la mercadería y tampoco hubo de por medio la prestación del servicio, ¿no? Finalmente, entonces, ¿no es cierto?, ¿qué determinará el juez? Sancionarlos y pedir la reparación civil, ¿no? Entonces, miren qué interesante va a ser cuando nosotros practiquemos nuestro examen de auditoría, va a ser determinante para que el juez emita su sentencia final. Que el juez de primera instancia posiblemente dicen se equivocará o posiblemente tenga su razón, pero ya te diré, se van a instancias colegiadas como la Corte Superior y en casación a la Corte Suprema, donde ya hay los miembros de la sala son personas muy expertas y muy preparadas en la materia, ¿no? Entonces, estos casos se van a dar, jóvenes, por eso que cuando hablamos de la auditoría tributaria, estamos hablando que hay que tener mucho cuidado en hacer los programas de auditoría, los alcances, las extensiones y los cruces de información que se tienen que hacer para obtener evidencias, ¿no? Hay que hacer requerimientos o demandas de los clientes. Estos requerimientos y demandas del cliente también se tiene que evaluar para ver en qué medida los clientes están comprándole a la empresa que estamos auditando, ¿no? En qué medida estos clientes están cumpliendo con pagar. En qué medida la facturación hacia los clientes, ¿no es cierto?, tiene sustento tanto técnico, legal y físico. Tenemos que ver las necesidades de los terceros interesados. Terceros interesados tenemos trabajadores, proveedores, clientes, el Estado, ¿no?, que necesitan, son interesados en saber la verdad del manejo real de estas empresas, porque para los trabajadores no nos olvidemos que no solo es un sueldo del trabajador, sino detrás del trabajador hay una familia. Entonces ese es el sustento de las familias. Entonces el trabajador tiene que preocuparse por estar muy interesado. El proveedor porque tiene que cumplirle con su pago, el cliente porque quiere que le mantengan en el mercado permanentemente con el producto que él ofrece, ¿no? Por otro lado, hay que determinar los riesgos potenciales para cada organización. Los riesgos potenciales pueden estar dados en la política empresarial, una política nefasta, una política no planificada o una política empresarial que no es concordante con el mercado o con las políticas externas que también intervienen, ¿no? Son riesgos potenciales o de repente hace demasiadas ventas voluminosas a sus clientes sin garantía, por ejemplo, ¿no? Ventas al crédito que no están garantizadas solamente por el hecho de la buena fe. De tal manera que todos estos aspectos, estos objetivos dentro del programa de auditoría tienen que basarse, ¿no?, en todos estos condicionamientos, en los enfoques empresariales. No puede desarrollarse ningún programa de auditoría si es que no se aplican los procedimientos de auditoría. ¿Y qué viene a ser los procedimientos de auditoría? La aplicación práctica de las técnicas de auditoría. Por eso que acá en un resumen sencillo dice que permite a los auditores tributarios obtener evidencias o medios de prueba necesarios para sustentar las observaciones o reparos tributarios y o para fundamentar las diferencias tributarias que se puedan determinar.
Y acá recordamos, jóvenes, que hemos conversado ya. Mientras no tengan evidencia, no hablen, no escriban, por favor. Porque dañamos a otros y además quedamos muy mal parados frente a las instituciones, frente al Estado o frente a las autoridades judiciales o fiscales, ¿no? Entonces, la evidencia, sumamente importante. Y estos procedimientos, entonces, de auditoría, dice pues que son las aplicaciones de las técnicas de auditoría en forma aislada. No van a dar resultados, siempre tiene que aplicarse en forma conjunta, ¿no? Por la poca información que puede ofrecer aisladamente, pero si relacionamos todas las técnicas o aplicamos varias técnicas en una misma operación, va a ser muy importante, ¿no? El resultado del trabajo que realice el auditor será consecuencia de la aplicación de varias técnicas o varias pruebas en cada cuenta o en cada partida de los estados financieros. Y este conjunto de técnicas aplicables al examen de una o más partidas se denominan procedimientos de auditoría. Existen pues ciertos casos en los cuales las aplicaciones de algunas técnicas son necesarias para obtener resultados razonables, ¿no? Uno, por ejemplo, el cruce de información con bancos, confirmaciones de los bancos, conciliaciones bancarias, ¿no? Cuánto de dinero tenemos en el banco, cuánto de dinero se ha generado como desembolso para el sustento de la empresa. Entonces, con el control financiero dentro de la empresa, con el control financiero en el banco, vamos a tener un cruce de información que nos va a dar resultados, ¿no es cierto?, consistentes para emitir una opinión valedera. Este cruce de información con clientes, ¿qué hace? Confirma la cuenta por cobrar, la venta de bienes o prestación de servicios. Y que de repente hay clientes que solo se están tomando en cuenta, pero que realmente no son clientes, ¿no? Que podrían haber, acá les comparto otro aspecto, hice una auditoría, un grifo, donde en este grifo tenía 20 facturas giradas, ¿sí?, para comprar y abastecer a su grifo de combustible. Le compraba la producción masiva que es la Pampilla, ¿no? Donde tenemos, pues Repsol tiene una gran producción. De tal manera que otra empresa había girado los mismos números de las facturas por importes diferentes, pero que se evidenciaba una evasión tributaria, ¿no? Entonces, la SUNAT, ¿qué hace? Interviene al grifo, porque ha determinado que hay doble facturación. Esa doble facturación, ¿no es cierto?, mientras se demuestre con el cruce de información con las otras empresas que presentan la misma numeración de facturación, utilizando el nombre del grifo, donde se configura la estafa por un lado, la evasión tributaria por otro lado, ¿no? Entonces, la SUNAT coge al que está registrado, que era el grifo, hasta ubicar con el cruce de información a las empresas inescrupulosas o de organización delictiva, ¿no? El cruce de información con clientes, confirmación de cuenta por cobrar, venta de bienes, ¿no?, y hacer la prestación de servicios. De estos cruces nos van a dar, pues, una consistencia del manejo operativo de compra y venta. El cruce de información con proveedores para poder confirmar las cuentas o las facturaciones giradas, ¿no? Si realmente existe o no existe la relación comercial entre estas instituciones. Indagación sobre los procedimientos de la toma de inventarios físicos, la explicación de estas diferencias. Acá tenemos que entender, jóvenes, de que para manejar los inventarios en diferentes empresas hay que tener mucho criterio.
En los que trabajen en los almacenes no deben de saber cuánto cuesta cada producto. Solamente deben de conocer las unidades físicas, pero no los precios, porque podrían sustraerlo. Imagínense una mina donde se extrae oro o una empresa que extrae pepitas de oro. El valor del oro es importante dentro del mercado. Entonces lo pueden sustraer. Algunos se los han comido las pepitas de oro. Otros las sustraen en el pelo, otros las sustraen en los oídos, otros las sustraen en diferentes formas que no les puedo explicar, otras formas más terribles que utiliza el ser humano para poder sustraer los productos valiosos, ¿no? Imagínense las perlas de diamantes, ¿no? O los brillantes que son costosísimos y son pequeños, fáciles de sustraer, ¿no? Entonces, ¿quiénes deben saber los valores y los productos? Solamente el departamento de contabilidad. Es por eso que una toma de inventario físico no se recomienda que esté en ningún trabajador del área contable, ¿no? Tampoco se puede permitir que el mismo trabajador de los almacenes sea quien tome los inventarios físicos. Deben ser terceras personas. Y que en la actualidad, pues los inventarios ya no están físicamente muy rara vez, porque ahora se controlan, ¿no es cierto?, los inventarios permanentes, ¿no? A través de los sistemas computarizados. Si vendo un kilo de naranja, por tomar un ejemplo, en el almacén se descargará rápidamente el kilo de naranja, en los registros contables ya aparece también descargado, ¿no? La verificación de los registros de operaciones inafectas, que hay que verlo, valga la redundancia, en los registros tenemos que ver, tenemos que consignar. Puede ser que estos empresarios inescrupulosos o por desconocimiento e ignorancia, las facturaciones que están afectas lo coloquen en la columna de inafectas, ¿no? Estarían evadiendo tributos. O la inspección de los bienes del activo fijo adquiridos, ¿no es cierto? Puede haber facturas, puede haber relaciones, puede haber reportes, pero hay que verlos físicamente si estos bienes de activos fijos existen o no. Por ejemplo, la compra de computadora, la compra de vehículos o la compra de muebles son activos fijos que involucran tributos. La comprobación de comprobantes, ¿no es cierto? Comprobación de los comprobantes por débitos y por créditos. Que puede ser que con una nota de débito estén, ¿no es cierto?, evadiendo tributos o una nota de crédito, no sabemos, tenemos que hacer el cruce de información. Comprobación de las compras exoneradas. Una cosa es inafectas y otra cosa es exoneradas. No se olviden que la Constitución política establece, por ejemplo, para las instituciones educativas, están exentas de todo tipo de impuestos, ¿no? Todo tipo de impuestos, que hay que analizarlo y ver definitivamente los alcances de las normas específicas. Verificación de ventas exoneradas, ¿no? Hay ventas exoneradas, hay palos, por ejemplo, la ley nos permite vender sin cargar el IGB a las instituciones educativas, a las instituciones que prestan servicios de salud, ¿no? Verificación y devolución de descuentos. No se olviden que por la devolución de ventas o devolución de compras o descuentos por grandes volúmenes involucran tributos. Por lo tanto, tenemos que tener todas esas verificaciones. Y antes de pasar a estas fuentes de información, acá nosotros queríamos, ¿no es cierto?, hacerles una pregunta. Y quisiera que lo tomen, ¿no es cierto?, con toda seriedad. En una empresa que produce calzados, ¿sí?, una fábrica de calzados, van ustedes a hacer una auditoría tributaria y encuentran una facturación de compra de materiales de construcción, fierro, cemento, mayólica, ¿no?
otros tipos de accesorios como clavos, cuestiones de ferretería, pinturas, ¿no es cierto? Encontramos una facturación por montos importantes. Según el principio de causalidad, nos preguntamos, jóvenes, ¿deberá considerarse para el crédito fiscal esa factura o no deberá considerarse? ¿Qué habría que hacer para poder evidenciar si realmente guarda o no guarda relación el principio de causalidad con la compra de esos materiales, ¿no es cierto?, que no guardan relación con la fábrica de calzado. Dejamos suelta a ver la pregunta para ver acá cuál sería el criterio. A ver, ¿qué nos dice Profesor. Quiroz? Sí. Te escucho, te escucho. Hola, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? A ver, conversemos con Quiroz. ¿Cuál Bueno, sería tu profesor, apreciación, Quiroz, si miramos nosotros la compra de materiales de construcción en una fábrica de calzado? Bueno, profe, se podría tomar de varios puntos, ¿no? Por ejemplo, si la factura, bueno, si los bienes o los materiales que se ha comprado es utilizado para, no sé, reparación del local o refaccionamiento del local, y han utilizado para, por ejemplo, exhibir la zapatería o mejorar el área de producción, ¿no? Se podría tomar como un crédito fiscal, pero si no ha sido nada respecto al local o al área de producción, creo que no se debería ser parte del crédito fiscal. Qué bueno, qué bueno. Entonces hay que, eso justamente es la auditoría, ¿no? Hacer el cruce de información, verificar que esos materiales realmente se usaron, si se utilizaron para ampliar planta, para reparar, para mejorar, ¿no es cierto?, en los talleres de la producción, sí existe relación con el principio de causalidad, pero tomémoslo del otro punto de vista, que no haya ningún tipo de construcción o reparo. ¿Tenías tu criterio, Kelvin? Sí, profesor, concuerdo con mi compañero Sevilla. Tendríamos que ver, ¿no, profesor, si es para el mantenimiento del local? Pero como dice que son fuertes montos, entonces consideraría que estaría comprando facturas, ¿no? Y tendríamos que ver las bitácoras, como usted dice, o ver el control, ¿no?, de esos costos de ingreso de estas Sí, mercaderías. claro, hay que hacer el cruce de desembolso, los ingresos de esos productos, el destino que se le ha dado a ese tipo de productos adquiridos, ¿no? Pero miren qué importante es usar nuestro criterio, porque si no pensaríamos así, de frente vamos a consignar en nuestros papeles de trabajo que son productos que no guardan relación con el giro del negocio, ¿no es cierto? No están dentro del principio de causalidad, por lo tanto hay que repararlo, ¿no? Si no tenemos criterio, ligeramente opinamos, podríamos caer, ¿no es cierto?, en un error, ¿no? Tremendo, un error, y hasta nos puede demandar la empresa por reparación civil, ¿no? Por vertir, pues, criterios sin haber, ¿no es cierto?, comprobado, sin haber tenido evidencia, ¿no? Miren qué interesante es ir mirando nuestras cosas. Por eso estamos preparando ahorita nuestro curso, va a ser casi todo aplicación de casuística. Entonces estamos trabajándolo ahorita, las normas, pues estoy elaborando una práctica para desarrollarlo en clase y una similar para que desarrollen ustedes, ¿no? Aplicando todo ese tipo de criterios, ese tipo de cruces de información. ¿Correcto? Entonces, vamos continuando. Entonces, por acá teníamos fuentes de información, ¿no? Considerando que el objeto del auditor tributario es comprobar la veracidad de las declaraciones juradas mediante pruebas directas ofrecidas por el propio contribuyente y pruebas de fuentes externas, ¿no?, de exteriores, mediante el cruce de datos. Entonces se recomienda las siguientes fuentes de información, ¿no?
del contribuyente, que es el titular de la deuda, el titular de la tributación, obteniendo, ¿no?, de documentos, registros contables, entrevistas, declaraciones juradas, una visita ocular al establecimiento, ¿no? Aquí en cuestión de las entrevistas o declaraciones juradas testimoniales, ¿sí? Entonces, estas declaraciones juradas son testimonios de personas que declaran someterse a la norma y que efectivamente ellos han visto o que conocen las determinadas operaciones, ¿no? Pero ojo que acá con buen criterio no podemos darlo como un hecho ya valedero, la declaración jurada testimonial. Tendríamos que corroborar y relacionar con los registros contables, ¿no? Tendríamos que corroborar con los comprobantes de pago. Tendríamos que corroborar con una visita ocular a los almacenes, al establecimiento, ¿no? Entonces, estos criterios es que tenemos que tomarlo muy, muy en serio, ¿no? Hay que observar y analizar las liquidaciones definitivas de los impuestos, ¿no? El uso del crédito fiscal concordante con lo que establece los parámetros de la ley específica, de la ley del impuesto general a las ventas, que nos precisa, dice, cuándo puedo utilizar el crédito fiscal, cuándo no lo puedo utilizar, qué operaciones me dan derecho al crédito fiscal, qué operaciones no me dan derecho al crédito fiscal. Por ejemplo, acá le preguntamos, ¿una donación recibida de mercadería da derecho al uso de crédito fiscal o no da derecho al uso de crédito fiscal? Entonces, ¿qué hay que hacer para estar totalmente seguros? Hay que leer la norma. Si no leemos la norma, no vamos a avanzar, ¿no? Y acá recuérdenlo a don Antunes de Mayolo, un guaracino, que lo han declarado no solo Perú, sino en el mundo, como un sabio, ¿no? Lo declaran sabio a este señor Antunes de Mayolo, que algunas calles de Lima principal llevan su nombre. ¿Por qué lo declaran sabio? Porque a nivel mundial él hace sus declaraciones sencillas. Dice que para poder avanzar, para poder triunfar, solamente recomienda 3 principios, dice, ¿no? Estudiar, estudiar y estudiar. Eso es todo. No hace otra cosa tan importante. Entonces, nosotros tenemos que leer, jóvenes. No lean la ley todo en un solo día o una hora. Tomen por párrafos, léanlo, pero para entender una norma tributaria hay que leer toda la ley, porque un artículo se complementa con otro o se amplía con otro. Entonces, la única forma de interpretar bien la ley es leyendo toda la ley, ¿no? Estudiando toda la ley. Todo el cuerpo jurídico tenemos que tenerlo en conocimiento. Entonces, me supongo, sin lugar a dudas, que ustedes ahorita ya tienen pues una biblioteca llena de normas tributarias, de código civil, de código penal, ¿no es cierto? Van a tener ustedes una serie de obras de consulta, ¿no? No porque estos libros que ustedes lo han leído sean la última expresión del manejo de la contabilidad o la tributación. Eso es lo que piensa cada uno de los autores. Pero leyendo el pensamiento de esos autores, sacamos nuestro propio pensamiento en función a la realidad que se vive en el país y a la realidad que vive el mundo, ¿no? Eso es porque nadie tiene la verdad pura. En consecuencia, observando y analizando las liquidaciones definitivas de los impuestos para el crédito fiscal, ¿no? De fuentes ocasionales. ¿Cuál será una fuente ocasional? Obtenidas como resultado del cruce de información con los proveedores, clientes y expedición de documentos, ¿no? Es que por el hecho de estos cruces aparecen, ¿no es cierto?, evidencias. Entonces son ocasionales, no son planificadas, no devienen de la ley.
de otras fuentes de información de carácter público-privado, tales como de bancos, aseguradoras, municipalidades, ¿no? Almacenes, depósitos. No se olviden que hay empresas que tienen su mercadería en depósitos, ¿no? O en almacenes, temporalmente. Y al municipio, ¿para qué lo vamos a molestar? Para que nos dé información sobre determinados bienes. A las aseguradoras, ¿para qué los vamos a molestar? Para que nos digan qué bienes están cubiertos con la póliza correspondiente. Eso van a ser criterios que nos van a ayudar a nosotros a avanzar y nos van a ayudar a ser auditores de alta calidad. ¿Correcto, jóvenes? No sé si hay alguna pregunta de esa parte, algún alcance o queremos ampliar algo más. ¿Correcto? Para poder tener en esta parte y mañana que nos tocan clases a las 8:30 tenemos, pues ya tendría un buen avance de la práctica y complementamos las técnicas de auditoría. ¿Correcto, Kelvin? ¿Alguna duda, alguna consulta o alguien de la sala? No, profesor. Sí, profesor. Claro. Profesor, Muy buenas bien. noches. Tengo una consulta. Sí, dígame, por favor. No sé si nos podría dar un alcance sobre la norma que indica o que explica sobre para el uso del crédito fiscal en el caso de las donaciones. ¿Cómo sería el tratamiento? A ver. Primero hagamos un principio, sí, analicemos como principio. ¿La donación es una compra a título gratuito o título oneroso? No, a Gratuito. título oneroso. En el Oh, caso del que va a realizar la compra, pues, ¿no? claro, el que recibe la donación. Para el que Ah, es recibe la gratuito. donación es a título gratuito o oneroso. Para el que recibe es a Es título gratuito. a título gratuito. No hace un solo desembolso, ¿no es cierto? En consecuencia, ¿será justo utilizar ese crédito fiscal? No, No obstante que la propia ley dice que para usar el crédito fiscal tengo que haber hecho el desembolso, ¿no es cierto? Tengo que haber pagado el impuesto general a las ventas en esa compra, ¿no? Entonces no podríamos hacer el uso de un crédito fiscal inexistente, ¿no? ¿Correcto? Pero hay ejemplos, casos que se ha consultado a la SUNAT, informes técnicos de SUNAT justamente sobre esos aspectos, ¿no? Así como se consultó los anticipos de clientes, que hace 30 o 40 años atrás no se podía, ¿no es cierto? No se podía afectar con el IGB a los anticipos de clientes, hasta que se hicieron unos análisis, unas discusiones entre profesionales, y digo, pero ¿por qué no lo vamos a afectar si es una venta ya cobrada inclusive, ¿no? Ya es una venta anticipada, ¿no? Entonces, bajo esos criterios, ¿no es cierto? Es que tenemos que analizar nosotros y ver las donaciones, ver ejemplos prácticos o jurisprudencias que ya se han generado dentro del desarrollo empresarial y del control institucional por parte de la SUNAT. ¿Correcto, jóvenes? profesor, Ahí una nos... consulta, Sí, señorita, dígame. por favor. ¿Qué pasa con la compra que se me entrega a título, bueno, la transferencia a título gratuito, ¿no? ¿Qué pasa cuando esa transferencia a título gratuito yo realizo una venta? ¿Tengo que pagar IGB y renta? Claro, ¿qué va a pasar usted si ha recibido, por decirle, un paquete de mercaderías a título gratuito? No, no los ha pagado, correcto, ya lo ingresó. Pero cuando usted lo vende, ¿no es cierto?, le va a aplicar el valor de mercado más el IGB. Usted no lo va a volver a donar, porque si lo volvería a donar, ¿no es cierto?, bueno, pues no está afecto, ¿no?
Pero si lo va a vender dentro de una operación afecta, normalmente tiene que pagarle el tributo, ¿no? Y en esa venta, por ejemplo, ¿podríamos deducir crédito fiscal? No, porque no hubo desembolso de ese dinero como crédito fiscal, ¿no? Pero la venta sí está afecta, porque usted lo va a afectar, ¿no? Pues en la venta sí tendría que pagar IGB y renta. Ah, por supuesto, porque si le han donado a usted, ¿no es cierto?, porque lo estiman o por X consecuencias, le han donado la mercadería, ¿no? Pero usted lo está vendiendo, ya está, ¿no?, haciendo obteniendo un margen de utilidad por un lado y por el otro lado está usted agregando el IGB, ¿no? Entonces, si ya lo estoy afectando, voy a tener que pagar normalmente. A ver, le voy a explicar de otro punto de vista, ¿sí? Vamos al principio constitucional, artículo 62 de la Constitución, establece libre negocio, libre contrato, libre intercambio, ¿no es cierto?, libre actividad empresarial, le dan la libertad, ¿no? Y creo que la ley del impuesto a la renta en su artículo 6 o 7 me parece que establece, por ejemplo, que las donaciones están exoneradas del impuesto a la renta, ¿no? ¿Y por qué están exoneradas? Porque no ha habido ganancia, dicen, ¿no? No ha habido utilidad, por lo tanto, ¿con qué criterio voy a aplicar la ley, el impuesto a la renta? Dice, ¿no? Pero ese principio constitucional le da a usted libertad, ¿no es cierto?, de donar, regalar sus propiedades. Y la persona que ha sido beneficiada, ¿no es cierto?, tiene su libre criterio, su libre decisión, su propia libertad de venderlo, ¿no? Salvo que usted le haya donado a alguien, ¿no es cierto?, condicionándole. No lo puedes vender, es para tu uso, ¿no? Entonces, si me dice que para mi uso, bajo esos parámetros que se establezcan en el mismo documento, entonces no lo puedo vender, pues, ¿no? Pero mientras no me condicionen, no tenga ese condicionamiento, yo lo puedo vender normalmente, ¿no? Porque me han donado para que yo libremente disponga, ¿no? ¿Correcto? Listo, jóvenes. Ok. Ahí nos quedamos el día. Ya déjenme descansar un ratito, por favor, día domingo, para empezar mañana con fuerzas, ¿sí? Quedamos ahí, Está bien, Kelvin. profesor. Está bien, profesor. Listo, cuídense. Realmente. Profesor, no se olvide de agregar a mi compañero Fabricio, por favor. Listo, ya está agregado ya, Fabricio.